Hace un par de vídeos exploramos la posibilidad de aplicar la ley del mínimo esfuerzo o el principio de Pareto a nuestra preparación de la oposición de gestión. Es decir, identificamos el número mínimo de normas a estudiar para llegar a un resultado suficiente, es decir, alcanzar la nota de corte y obtener plaza. Este número mínimo de normas se concretó en 13 normas para quienes accedan por la base específica y en 23 normas para quienes lo hagan por el turno general. Lo que sobre un programa de 59 normas representa un 22 y un 39% del programa respectivamente. Para más detalles os remito al vídeo que aparece en pantalla. Y en el vídeo anterior nos alejamos un poco de ese recurso que es el programa para analizar un nuevo recurso, el tiempo, es decir, los días que restan hasta la fecha del examen, que supusimos que sería el 16 de septiembre, el sábado 16 de septiembre de 2023. Por lo que tomando el lunes 12 de junio como fecha de inicio de nuestra preparación, cuando restarán 3 meses para la celebración de ese examen, daba un total de 96 días, de los cuales 13 se reservaban para descanso, 1 por semana, y 83 días se destinaban a estudiar, 73 días en vuelta larga y 10 días en vuelta express, los 10 últimos días antes del examen. Además, en cada una de esas vueltas repartimos el tiempo a la mitad para el primer ejercicio y la mitad para el segundo ejercicio. Tomando esos parámetros del vídeo anterior y aplicándolos al de la ley del mínimo esfuerzo, hoy os voy a proponer 2 nuevos calendarios, 2 nuevas formas de organizar el tiempo. No obstante, serán 2 calendarios para cada turno. Por tanto, en pantalla os voy a indicar el minuto al que tenéis que ir para ver únicamente los vídeos que conciernan al turno por el que os presentéis a la oposición. Con independencia del turno, el primer calendario será un calendario esencial, es decir, para aquellos que únicamente queráis preparar la parte del programa que hemos identificado como el mínimo esencial. Y el segundo calendario, el calendario completo, irá dirigido a aquellos que, no queriendo prescindir de la restante parte del programa, sí que queráis que se tenga en cuenta la diferencia que hay entre la parte esencial y la parte accesoria, la parte que no es ese mínimo necesario para llegar a la nota de corte. Centrándome ahora en la base específica, mi calendario esencial tendrá que poner el foco en 13 normas. Con 11 de ellas preparo el segundo ejercicio completo y con 2 de ellas subo la nota en el primer ejercicio hasta superar el corte que situábamos en 46 puntos, quedándome 11 puntos por encima. Si quiero apostarlo todo a esas 13 normas nada más, ¿cómo debería distribuir mis 83 días? Vemos que ni en vuelta larga ni en vuelta express aparecen los 3 primeros bloques, y también vemos que el bloque cuarto en el primer ejercicio se lleva más tiempo de preparación que la suma de los bloques quinto y sexto. Esto tiene sentido, pues el bloque de Derecho Administrativo concentra todas las preguntas de 4 de las 6 normas más preguntadas en el primer ejercicio: la Constitución Española, la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Aquí hay que tener en cuenta que están contabilizadas todas las preguntas sobre Constitución Española y sobre Ley 40, con independencia del bloque en el que se presenten, es decir, si son bloques concernientes a organización del Estado o a gestión financiera, también habría que estudiarlas en este bloque. Y tal y como hice en el vídeo anterior, voy a personalizar este calendario en función de la dificultad que yo le asigno a cada bloque. Con la dificultad que yo le asigno, los 83 días quedarían repartidos de la siguiente forma. Y si comparo este calendario esencial personalizado con el anterior genérico, vemos que si en el genérico, que no tiene en cuenta la dificultad, la diferencia entre los días dedicados a los bloques quinto y sexto era ninguna, en el personalizado, al valorar financiero con una dificultad de 3 y recursos humanos con una dificultad de 2, el primero se lleva más días que el segundo. Pero la diferencia entre ellos es pequeña si la comparamos con la diferencia de cualquiera de ellos con el bloque cuarto. Si cuando no teníamos en cuenta la dificultad, la mayoría del tiempo ya se dedicaba a preparar Derecho Administrativo, al asignarle una dificultad de 4, es decir, superior a la que le asigno al bloque quinto y al bloque sexto, el resultado es que tendría que dedicarle a Derecho Administrativo casi 7 veces más tiempo del reservado al primer ejercicio y el doble del reservado al segundo ejercicio que al bloque quinto, que me parece fácil. O 4 veces más tiempo del primer ejercicio y un 50% más del segundo ejercicio que al bloque sexto, que me parece dificultad media o ni fácil ni difícil. Pero reitero lo ya dicho, el juicio de dificultad es completamente personal y no tiene por qué coincidir en nada con el que tú harías. Es decir, si tú, por ejemplo, le asignases un 12 de dificultad al bloque cuarto y un 4 al bloque quinto, es decir, invirtieses las valoraciones con respecto a las que yo he hecho, la diferencia de tiempo dedicado se reduciría de 23 días a 7 días. Pero el bloque cuarto seguiría siendo el que más tiempo tengo que dedicarle, puesto que es el que concentra la mayoría de las normas y la mayoría de las preguntas de esa parte esencial. Siguiendo en la base específica, ahora imaginemos que no quiero apostarlo todo a esas 13 normas, sino que quiero estudiar las 13 esenciales, las 46 accesorias y otras normas que no aparecen contempladas entre estas 59. Es decir, quiero hacer algo similar al primer calendario, abarcar todo el programa, pero no en esa proporción estándar, sino en una que tenga en cuenta lo siguiente: que con 13 normas de las 59 obtengo 57 puntos directos en el primer ejercicio, que con una nota de corte pronosticada de 46 puntos supone 30 de los 50 puntos transformados, es decir, el 60% de mi tiempo reservado para el primer ejercicio, y que con las 46 normas restantes y otras adicionales obtengo los 43 puntos directos que faltan hasta los 100.
es decir, 20 de los 50 puntos transformados. El 40% de mi tiempo reservado para el primer ejercicio. Y que la preparación del segundo ejercicio pueda extraerse de esta diferencia entre esencial y accesorio, puesto que ya vimos que con la parte esencial era suficiente para llegar al corte en el segundo ejercicio. No solo llegar al corte, sino llegar a la máxima nota en ese segundo ejercicio. Teniendo todo esto en consideración, ¿cómo debería distribuir yo mis 83 días? Aquí vemos que para el primer ejercicio uso 2 tonos del mismo color. Uno fuerte para los días de las normas esenciales, es decir, para los días destinados a esas 13 normas, y otro débil para los días de las normas accesorias, es decir, de las 46 restantes, además de un color blanco para las otras fuentes. Otras fuentes con las que me refiero a cuestiones como podrían ser los planes de políticas públicas, véase la Agenda 2030. El resultado es que en el 60% de mi tiempo, ese que reservo a lo esencial, ya sea en vuelta larga o en vuelta express, no dedico ningún tiempo a los 3 primeros bloques, puesto que en esa selección de 13 normas no hay cabida para los bloques primero al tercero, no son esenciales. Mientras que en el 40% de mi tiempo, ese reservado a lo accesorio, dedicaré más tiempo a los 3 primeros bloques que a los 3 últimos. Pues será en este 40% del tiempo donde tenga que ver todas las cuestiones relativas a estos 3 primeros bloques que no he visto en el 60% del tiempo esencial. Y si personalizo este calendario completo para la base específica según la dificultad que yo le asigno a cada bloque, los 83 días quedarían repartidos de la siguiente forma. Es decir, comparando el calendario genérico con el personalizado, vemos que si en la distribución genérica el bloque tercero se lleva más tiempo que los bloques primero y segundo, esta diferencia se hace más acusada al juzgar las políticas públicas como de dificultad 3 frente a Organización del Estado y Unión Europea como de dificultad 2 o fácil. Por lo demás, el bloque cuarto sigue siendo el protagonista del primer ejercicio en el tiempo reservado a estudiar lo esencial y se convierte en el del segundo al juzgarlo como más difícil que el quinto y el sexto, en línea con lo que hemos visto en los ejemplos personalizados de los calendarios estándar y esencial. Eso es todo para la base específica y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el turno general. En un calendario esencial mi foco tendrá que estar en 23 normas. Con 11 de ellas preparo el segundo ejercicio completo, con 6 a mayores completo la parte correspondiente a los 3 últimos bloques en el primer ejercicio y con las 6 restantes subo la nota en el primer ejercicio hasta 74 puntos, con lo que supero la nota de corte pronosticada en 66 puntos. Conociendo esto y sin tener en cuenta la dificultad que le asigno a cada bloque, mis 83 días deberían quedar distribuidos de la siguiente forma. Vemos que los 3 primeros bloques, dado su peso tan escaso en esta selección esencial, sí que se hacen un hueco en la vuelta larga pero no en la vuelta express, donde todo estará centrado en los 3 últimos bloques. En cambio, en lo que se refiere a la preparación del segundo ejercicio, no habrá diferencias entre la vuelta larga y la vuelta express, sino que ambas vueltas repartirán el tiempo equitativamente entre los 3 bloques. Y si ya tengo en cuenta la dificultad que yo le asigno a cada uno, ese 2 para los bloques primero, segundo y quinto, 3 para los bloques tercero y sexto y 4 para el bloque cuarto, los 83 días quedarían organizados de la siguiente forma. Es decir, si comparo el calendario genérico con el personalizado, vemos que en el genérico la diferencia entre los días dedicados a los bloques quinto y sexto es ninguna, mientras que en el personalizado, si valoro financiero con una dificultad de 3 y recursos humanos con una dificultad de 2, el primero se lleva más días que el segundo. Pero la diferencia entre ellos es pequeña si la comparamos con la diferencia de cualquiera de ellos con el bloque cuarto. Si cuando no teníamos en cuenta la dificultad, la mayoría del tiempo ya se dedicaba a preparar derecho administrativo, al asignarle una dificultad de 4, es decir, superior a la de los otros 2 bloques, el resultado es que tendría que dedicarle casi 6 veces más tiempo del reservado al primer ejercicio y el doble del reservado al segundo que al bloque quinto, que me parece fácil. O 4 veces más tiempo del primer ejercicio y un 50% más del segundo ejercicio que al bloque sexto, que me parece dificultad media. Pero reitero lo ya dicho en varias ocasiones, el juicio de dificultad es algo completamente personal. Por tanto, puede que el que yo haga no tenga nada que ver con el que tú haces. Si por ejemplo tú le asignas un 2, es decir, un fácil al bloque cuarto y un 4 al bloque quinto, el escenario cambiará. La diferencia entre el bloque cuarto y el bloque quinto pasará de ser de 19 días a favor del bloque cuarto a 5 días a favor del bloque cuarto. Es decir, el bloque cuarto seguirá siendo el que más tiempo se lleva, puesto que es el que más normas y más preguntas acapara de esa selección esencial. Pero se tendrá en cuenta que a mí me parece más difícil el bloque quinto que el cuarto para ajustar ese número de días. Y que aun siendo protagonista el bloque cuarto, el bloque quinto se lleve parte del tiempo antes dedicado al bloque cuarto. Pasemos ahora al calendario completo. Imaginemos que no quiero apostarlo todo a esas 23 normas, que me parece muy arriesgado y que prefiero estudiar las 23 esenciales, las 36 accesorias e incluso otras normas que no están incluidas entre las 59 indicadas. Es decir, quiero hacer algo similar al primer calendario, al del vídeo anterior al calendario estándar, pero teniendo en cuenta lo siguiente: que con 23 de las 59 normas obtengo 74 puntos directos en el primer ejercicio, que con una nota de corte pronosticada de 66 puntos supone 31 de los 50 puntos transformados, es decir, el 62% de mi tiempo reservado para el primer ejercicio.
y que con las 36 normas restantes y otras adicionales obtengo los 26 puntos directos que faltan hasta los 100, es decir, 19 de los 50 puntos transformados, el 38% de mi tiempo reservado al primer ejercicio. Es decir, quiero estudiar todo, pero quiero que se tenga en cuenta que en el primer ejercicio hay una diferencia entre lo que es esencial y lo que es accesorio, y que por tanto de todo mi tiempo al primer ejercicio, el 62% quiero dedicarlo a lo esencial y el 38% a lo accesorio. En cambio, en el segundo ejercicio esta diferencia entre esencial y accesorio no opera, puesto que ya hemos visto que con 23 normas, con las esenciales, más concretamente con 11 de esas 23, podemos llegar al 100% en el segundo ejercicio. Dicho todo esto, los 83 días quedarían distribuidos de la siguiente forma. Y aquí vemos que uso dos tonos del mismo color. Uno fuerte para los días de las normas esenciales, es decir, de las 23, y otro débil para los días de las normas accesorias, es decir, de las 36 restantes, además de un color blanco para las otras fuentes. Otras fuentes como podrían ser los planes de políticas públicas, véase la Agenda 2030. Y si comparamos dentro del primer ejercicio lo esencial con lo accesorio, vemos que en lo esencial no voy a dedicar ningún tiempo a otras normas, puesto que entre esas 23 normas no hay otras fuentes. Pero esas otras fuentes sí que están siendo tenidas en cuenta en lo accesorio. Y como aportan sobre una puntuación de 100, 9 puntos, es decir, podría llegar hasta un 91 estudiando las 59 normas, mientras que del 91 al 100 necesitaría estudiar otras fuentes que no son esas 59 normas. Para tener en cuenta esa realidad, voy a tener que dedicarle 5 días de mi tiempo accesorio a otras fuentes. En cambio, en lo esencial son protagonistas los 3 últimos bloques, puesto que de esas 23 normas la mayoría de preguntas se concentran en esos 3 últimos bloques, mientras que en la parte accesoria no voy a tener tiempo apenas para ello, puesto que lo importante ya lo habré visto, y lo habré visto en esa proporción del 62% frente a la del 38% que tengo que dedicar o repartir entre lo que falta por ver de estos 3 bloques, los 3 primeros bloques y las otras fuentes. Ya para terminar, voy a personalizar este calendario completo según la dificultad que yo le asigno a cada bloque, y quedarían los 83 días de la siguiente forma. Es decir, en mi caso, como juzgo el bloque cuarto, que ya de por sí es el que más tiempo esencial se lleva, como difícil, frente a los demás bloques juzgados como fáciles o ni fácil ni difícil, este bloque cuarto de derecho administrativo se lleva más de las 2/3 partes del tiempo dedicado al primer ejercicio, así como el doble que el bloque quinto y una cuarta parte más que el bloque sexto en el segundo ejercicio. Y hasta aquí las 2 propuestas adicionales a la del vídeo anterior para aplicar toda la información publicada en mi canal hasta ahora sobre la oposición de gestión a la organización de mi tiempo de estudio. Es decir, para servirnos de esos datos estadísticos y proyectarlos sobre un modelo genérico, ya sea de tipo estándar, esencial o completo, o a un modelo personalizado que ajuste ese tiempo a la dificultad que yo le asigno a cada bloque en función de mi experiencia. Si tú también quieres conseguir cualquiera de estos 3 calendarios personalizados, ya sea uno de ellos, 2 o los 3, escríbeme al correo que aparece en pantalla, ifosofia.e@gmail.com, y te enviaré toda la información precisa para conseguirlos. En cualquier caso, espero que esta información te haya sido de utilidad para organizar tu tiempo de estudio y también para ver cómo se puede aplicar toda esa información estadística al estudio de la oposición. Cualquier comentario, sugerencia, puntualización o apreciación puedes dejarlo en los comentarios y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo.